Vale, y con esto ya pues faltaría ya dejar secar completamente y luego pues con unos lavados para que el centro de la mata se quede más oscuro, el terreno alrededor también se oscurezca un poco, integrarlo, ¿vale? Así una vez seco se verá la pasta amarilla, la planta verde, la piedra roja, pero si le damos unos lavados o algo de óleo o lo que sea, lo que haremos será, o la idea sería oscurecer la base y aclarar un poquito las zonas altas de las piedras y aclarar la base tanto de las piedras, o sea, oscurecer la base tanto de las piedras como de las plantas, ¿vale? La planta además coge también algo de color y varías el color de la parte inferior a la parte superior. Sí, el camino, sí. A ver, lo mismo que emplees para oscurecer, vamos a ver, yo cogería ahí un marrón oscuro para oscurecer todo lo que os digo, todas las bases de las plantas y tal, y para que se quede y para integrarlo a los bordes del camino les daría ese mismo color y luego lo diluyes un poquito para que quede mucho menos en la zona transitada y ya está, o sea, contra el centro y contra los laterales el oscuro que viene de la vegetación y todo eso, y luego la zona transitada dejarla pues, con el ligero tono que se te quede, ¿vale? Sobraría. Muy diluida. Sí, ahí lo diluyes, ahí a tope con diluyente, para limpiar realmente. Luego con ese poco, el camino, mira, si os fijáis aquí se queda oscurecido los bordes, pero el centro, eso es simplemente el propio lavado. O sea, aquí lo limpias, ¿vale? El lavado que has dado aquí, lo que estás haciendo aquí es limpiarlo. En este caso tiene un poquito de óleo claro, buff o algo así, o blanco, ¿vale? Para resaltar un poquito más, esto es más desértico y aquello es más húmedo, ¿vale? Aún así, serviría lo mismo. ¿Un filtro, Rubén, iría bien también? El filtro es demasiado ligero, demasiado tenue, ¿vale? Ten en cuenta que eso, al ser grava y al ser tierra, si le das un filtro se va a perder demasiado. Yo ahí cogería un lavado oscuro, el marrón oscuro ese típico que usamos, algo así. Porque, pensad lo siguiente, eso pasa en vehículos, pasa en terrenos y pasa en todo. Ten en cuenta que se atenúa muchísimo, ¿vale? Y prácticamente el 50% del color luego, más en este tipo de superficies, se pierde. Con lo cual, es muy importante que todo lo que hagáis tenga contraste. O sea, si tú haces las cosas y no les das contraste, se quedan planas, ¿no? Se quedan, no viven, no se quedan ahí. Entonces tienes que contrastar. No a la primera, si no tienes experiencia, hazlo en varias capas, pero tú tienes que tratar de conseguir luces y sombras también. Igual que lo haces en una figura, lo haces en un vehículo, ¿vale? Que no se quede plano. Entonces un filtro yo creo que es ligero para eso. Pero puedes empezar con los lavados, si no estás muy seguro, pues vas con mucho diluyente y luego poco a poco le vas metiendo solo el lavado. Claro. Incluso yo en muchas ocasiones cojo el óleo directamente y lo aplico ahí. Y ya trabajas el óleo y lo vas distribuyendo. Pero meto el óleo directamente, el oscuro. Claro, ya sé cómo va a funcionar porque ya lo he hecho. Luego lo puedes ir aclarando. Sí, pero tienes que practicar siempre en una zona segura, ¿vale? Y luego ya pasarlo a tu diorama, ¿vale? Eso es cuestión de práctica. Pero el óleo es muy seguro porque el óleo lo puedes llegar a retirar por completo, ¿vale? O sea, que el óleo tiene esa ventaja. Vale, pues ahora seguiremos. Ahora voy a tratar un poquito el terreno de asfalto para que veáis el weathering. Y luego añadiremos un poquito de agua ahí también, para que veáis cómo funciona el still water con acrílico que no tenía. Ahora pediremos por ahí un poquito y lo añadimos. Bueno, respecto a la vegetación, es simple, la cosa es ponerla, tener un poco de gracia y esperar a que seque. Ahora una vez seco, pues cogería y eso, y empezaría a darle lavados. Una vez seco, ese tipo de terreno es muy mediterráneo. No sé si lo tenéis en mente o habéis visto por ahí que el terreno es muy claro, pero luego tienes vegetación así verde y tal, y esos quedan chulos. Y podríamos dar un lavado también a las piedras, quizá, para matarles un poco el rojo y eso, pero el borde, una vez esté seco, con imprimación negra, y chimpum. Si habéis cuidado el lateral, como os digo y tal,
Con eso sobra. O en cualquier caso, si lo habéis dañado un poco, unas cartulinas, por ejemplo. ¿Vale? Lo dejamos secar y nos ponemos a hacer más cosas. Ay, bueno, vamos a añadirle un poquito de vegetación así más singular. Aunque yo, bueno, me lo dejo para cuando está seco y para cuando he integrado eso añado un poquito y luego vuelves a retocar si acaso, ¿vale? Pero la podemos añadir ahora. Entonces, vamos a ver. Alguna plantita así que veamos más. Yo tengo el silver. Un poco de todo. Bueno, porque esto no está lúcido, ¿no? Cuanto más variedad, vamos a ver, siempre dentro de lo razonable, porque a veces ves cosas por ahí que... Pero para la vegetación y para la naturaleza, cuanto más variedad, mejor, ¿vale? Y para los novatos en esto, ¿cuándo te das cuenta o cuándo ves que puedes llegar a saturar? Cuando estás pasando de rosca poniendo... Mira, a ver si la tengo por aquí. No, bueno, mira, yo siempre trabajo de esta manera en mi casa. Es decir, me busco una foto más o menos de lo que quiero hacer. Y así sé hasta dónde puedo llegar, con qué colores, o sea, como tienes de todo, incluso cuando te vas por ahí, a mí me gusta hacerme fotos de la enredadera esa, o de tal, o de las piedras, cómo se distribuyen, cómo están, que no es ninguna distribución, porque nadie vaya a colocarlas, pero simplemente tener fotos de... ¿Vale? Y al final esto es lo que te guía y lo que te dice si vas bien, si vas mal, si... Todo se puede hacer, porque la naturaleza es así de caprichosa, es decir, nadie, por eso te digo, nadie está colocando las cosas, ¿vale? Prácticamente se puede hacer todo, pero claro, es verdad lo que dices tú, a veces ves cosas que dices, ostras, está saturado, está igual. Pues lo ideal, tener referencias. Que tú te vayas por ahí, o que en Google, voy a pintar un helecho, pues te buscas el helecho y ya está. Para pintar y para darle forma, para colocarlo, ¿vale? O me voy a poner con un terreno árido, pues te buscas tal y encuentras siempre referencias. Con lo cual, lo ideal, una buena referencia. Estas ya pues vais con más cuidado, vais colocándolas más o menos donde... Sirve prácticamente todo lo que encontréis por ahí, en las tiendas y por todas partes, ¿eh? Yo de esto voy comprando todo lo que veo.
Y esta ya no la conozco. ¿Vale? Toma. Y así lo dejamos. A no ser que no las entienda. Cuando le preguntan algo, ah, sí, serie está rota, empezó de falta menos. Ya la siento. La L y el para pillarlo con hambre. Con hambre, la casa es así. Sí, es lo mismo, ¿Qué os ha parecido? Rápido, ¿no? Claro, al final. Claro, no es lo mismo trabajar en 8 por 10 que... Pero bueno, pero al final te lo divides porque el trabajo ese, lo ideal no es decir, vale, voy a hacer esto y cojo la misma planta y empiezo, no, sino que lo ideal es ir trabajando por zonas. Si te lo divides una cuadrícula vas completando, ¿vale? Y además así pones el máximo interés. Es decir, si tú te coges con una planta y empiezas a poner en toda una superficie así, empiezas aquí, acabas aquí, tienes que acabar allá, vas a acabar harto. Vas a acabar harto y cuando llegues allá al final lo habrás hecho fatal, fatal. Con lo cual, te lo divides y vas trabajando por eso, 4x4, 5x5 por cuadrículas. Y ahí pones el máximo. Si vas haciendo eso y lo repites, posiblemente el trabajo te quede mucho mejor. No pierdas el interés ni te aburras. ¿Vale? Toma, lo voy a poner con los soleos, Miguel Ángel. Sí. Gracias. Ay, Miguel Ángel, perdona. Un acrílico cualquiera, un tono así, arena clarito, marrón, algo de eso. Y os enseño. Hacemos unos charcos y los veis. Perfecto. Nada, unos charcos. Voy a teñir un poco de
A ver, un poco más claro, un poco más claro. Más clarito. Ese y algo. Déjame, Miguel Ángel, ese y blanco, ese y blanco. Y el otro también. Sí, 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 sí. A ver, gracias. Ah, muy bien, perfecto. A ver si con esto nos sale. Bueno, para hacer charcos, para hacer agua, pero grosores máximo un par de milímetros, porque si no esto no funciona. Para hacer charquitos y cosas de ese tipo y tal, el still water, ¿vale? Lo hay coloreado y lo hay transparente. Podéis usar cualquiera de los dos. Y podéis colorear tanto uno como otro. Este tiene ya un tono verdoso, ¿vale? Que lo puedes usar directamente si quieres, ¿vale? Y este es transparente y lo podemos teñir. Con lo cual, como aquí ya lo he empleado teñido, lo vamos a emplear transparente. Le voy a añadir un poquito de color, a ver si me acerco a eso. Está la cosa... Y así veis. Hay que ponerle poquito, ¿eh? Aquí hay que ir añadiendo poco a poco hasta que veáis que el color más o menos es lo que queréis. ¿Vale? Es una especie de gel así bastante líquido y eso, pero esto ya seca en contacto con el aire, no necesita nada más. Lo que pasa es que esto para hacer volumen no es apropiado, podéis hacerlo pero yendo en capas de 1 milímetro, 1 o 2 milímetros máximo, y así conseguís un poquito de volumen. Eso es resina de 2 componentes, porque ese era gordito, ¿vale? Esto es esto. El agua del barro y tal, igual que este. Ahora lo veis. Ah, y perdón. Ese es el mismo que este. Se lo repetí porque tal, pero ese es still water. Pero puesto por capas, ¿eh? Eso tendrá 3 o 4 milímetros. Pero hay que poner capas tras capa, porque si no esto se acaba, no se cuartea, pero no se pega al terreno bien. Es un producto así delicado. Un poquito de agua para ver la mezcla. Que te dejen un pelín de negro, por favor. Gracias. Sí. Y ahora lo voy a poner con el pincel y lo distribuyo un poquito, lo diluyo un poquito con agua para que quede, ¿vale? Para suavizarlo y para que esto, como tiene bastante tensión superficial, se queda redondo. Y añadimos un poquito de agua, que también tiene, pero romperá un poquito la tensión. Vale, gracias. A ver si... Así, un color grisáceoso. ¿Ves? ¡Ah, hostia, qué susto! Que se me sale algo. El agua, ¿ha oído eso del agua? Sí, 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 sí. Hay que tener cuidado con las burbujas en este producto, al removerlo, porque luego son muy puñeteras. Venga el aspecto del agua sucia, o, ¿vale? Que podemos encontrar en los charcos.
No. Dani. Vale, pues ahora, con esto ya. También es acrílico, ¿eh? O sea que limpieza y dilución y tal con agua. Lo podéis aplicar con un palillo, con un pincel fino, con lo que queráis, ¿de acuerdo? Voy a rellenar este charco. Ojo, como os digo, con las burbujas, porque... Empezáis por el centro y lo vais repartiendo, ¿vale? Si se supone que es un charco que está en un camino y eso, pues con el paso de los vehículos ya sabéis que al pisar se va yendo, ¿vale? Luego se difumina con un poquito, o sea, con el pincel un poco y con agua para mojar el terreno alrededor, ¿vale? Que no quede el charco ahí y alrededor esté completamente seco, eso no tiene sentido, ¿vale? Y tenéis que ser precavidos cuando trabajéis sobre la superficie, sobre los volúmenes en el diorama, de hacer ahí una especie de cuenca, ¿vale? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? vamos, yo... Vale. Si hay algo que veis que eso, me lo decís, ¿eh? No tengo que poner de otra manera o... Se ve perfecto ahí, Rubén. ¿Eh? Se ve perfecto. Vale. El producto ideal para pequeños charcos, ¿vale? Así, para rellenar huellas, también de pisadas y eso, ideal. Pero no lo utilicéis para hacer algo con bastante relieve, que no sirve. ¿Vale? Pero para este tipo de cosas, ideal. Pero más de esto no. De paso le pongo al otro y así lo unifico. Como lo voy trabajando por partes, al final el color... Esto igual 4 o 5 horas está seco. También depende de la capa y eso, ¿vale? Pero... lo ideal es ponerlo hoy y decir, si tienes que repetir, mañana. Sí, y así te curas en salud. Está completamente seco y no te da problemas.
porque como esto lo vas a hacer ya al final, ¿vale? Ya no tienes la prisa esa de decir, oye, esto es ya de acabado, con lo cual... Y ahora si queréis, con el pincel y un poquito de agua, estiráis los bordes, ¿vale? Para manchar el terreno alrededor. Y eso también queda bien porque esto es parte del trabajo de integración, es decir, si tú pones el charco ahí, pero alrededor es lo que os he comentado, está completamente seco y no se parece ni el color ni nada, pues no estás integrando bien ni el agua ni el terreno, claro. Tampoco hay que mojarlo todo, o sea, que se queden zonas secas, zonas húmedas, ¿vale? Si habéis puesto plantas pues, o hojas, como en este caso, pues también tocar alguna hoja para que se humedezca y para que se vea... para que le dé algo de brillo, y luego cuando lo ves desde algún otro ángulo ves zonas que brillan y... Dos de punta y pico. Vamos allá. Ahora, más o menos, para que veáis un poco, una vez secos las pastas y demás, cómo proceder o cómo, bueno, en este caso que es asfalto, pues unos lavados, un poco de óleo quizá, pigmentos, ¿vale? Y luego algunas manchas, hacer un poco, si queda algún hueco, sí, del verde que queda pegado a la cera y todo eso, ¿vale? Y así vemos... Porque claro, una vez puestas las pastas, una vez dejada de secar, luego viene esta parte, esto es importante, hay que trabajar igualmente. Lo que pasa es que no es un terreno, pero bueno, también puedo hacer algo aquí y lo veis. Sí, voy a hacer primero algo aquí, aunque ya esté hecho, para que veáis lo que os digo de dar profundidad a los detalles alrededor de, o aquí en este mismo, ¿vale? Para que veáis cómo se comporta ahí. Vale. Con el esmalte directamente, pues oye, sería aplicarlo y fundir lo que podáis. ¿Vale? Por ejemplo.
iremos a... Estos son los mismos, pero tienen un poquito de carga, tienen un poquito de pigmento, ¿vale? Son más densos. Pero se puede mezclar igual, con los otros se pueden utilizar igual. ¿Vale? Si lo aplicamos directamente, luego veréis cómo queda muy mate, porque tiene bastante carga de pigmento. Y ahora al otro lado le voy a meter un poquito de óleo para que lo veáis aquí y ya está. Luego lo haremos sobre el terreno. Por ejemplo este, que es un marrón tierra. El óleo yo suelo trabajarlo sobre un cartón para que absorba un poco el aceite. Y veréis cómo cambia el terreno. Aquí le doy mucho más ligero, como si fuese un filtro, ¿vale? Pero ya veréis cómo cambia. Y con esto podéis jugar de modo que podéis conseguir lo mismo que se consigue sobre un vehículo. ¿Vale? Vamos a dejarlo secar y luego lo veis. Pues vale, pues le voy a dar un poquito al asfalto y vamos acabando este terrenito y así. A ver si le podemos dar pigmentos. Este está un poco seco, pero me lo guardo porque me funciona muy bien. Que los nuevos al final siempre al principio están demasiado líquidos. Sí, sí, bueno, este igual queda un poco, algo más grisáceo eso, pero vamos, que aquí la idea es ir trabajándolo, pero barriendo la superficie en el sentido de la marcha, ¿vale? Claro, luego la superficie que queda sucia es la central y los laterales, y la rodada es lo que se limpia, salvo en condiciones, ¿qué tal? Bueno, en este caso así, si es después de llover y eso, pues se ensucia la rodada y la otra zona puede quedar limpia, bueno. Cuando trabajéis con los esmaltes y tal, para que no os queden cercos en vehículos, en cacharros, tal, una vez trabajáis la zona que ensuciáis, hay que humedecer el resto para evitar los cercos. Si yo dejo ahora una esquina sin tocar y seca y tal, ahí se va a quedar un cerco, salvo que no quiera que me quede un cerco, hay que humedecerlo todo, ¿eh? Eso cuando aplicáis lavados, cuando aplicáis filtros, cuando aplicáis chorretones, lo que sea. Si dejáis zonas secas, aparecerán algunos cercos, seguro. Incluso pigmentos diluidos. Sí. Sí. Es añadiendo a vuestro gusto, ¿vale? Depende cómo...
Y ahora lo dejaría secar y luego en todo caso ya a darle pigmentos o... Hay que dejarlo secar. Bueno, este está bastante, sí, está bastante seco ya. Vale, pues ahora lo dejaríamos secar y luego ya le daremos algún pigmento para que veáis y algunas manchas. No sé si le voy a poder dar verdes. Es algo verdoso. Miguel Ángel me pregunta si alguien tiene óleo amarillo por ahí. En la paleta de colores, siempre, sean acrílicos, sean esmaltes, sean óleos, sean tal, siempre un color claro, uno medio y uno oscuro. Siempre, para que tengáis ahí juego, ¿vale? Aunque sea algo que quiero hacer un vehículo en el desierto, siempre tener, ¿vale? Uno oscuro, uno medio y uno claro. O un vehículo invernal o tal, siempre, para para tener contrastes, ¿vale? Para que no sea algo... Si os limitáis a uno o dos colores, pues os va a quedar así, con lo cual aportar siempre algo de contraste, siempre hay que buscar el contraste. A ver si para hacer algo de verde, es que este óleo es verdoso, pero... Miguel Ángel, si no da igual, ¿eh? ¿No? Vale, pues da igual. No, da igual, con el ocre y este es algo verdoso. Se me olvida el esmalte también verde. Es que... Y le voy a añadir un poco de barniz. Esto es como barniz brillo. Es el Wet Effects, pero es como barniz brillo. Se lo añado ahí. Lo que le voy a dar es alrededor de la trampilla sí, exacto, de la alcantarilla y al lado de la cera.
Lo he hecho directamente ahí con el óleo en la paleta, ¿vale? Y ahora voy añadiendo, voy fundiendo. Incluso luego puedo añadir como manchas, ¿vale? Porque al final es agua y vale esto. Luego el brillo se matará mucho porque al ser la superficie tan porosa, por eso yo exagero un poco para que se vea, ¿vale? Vosotros lo que debéis hacer es ir progresivamente, añadiendo brillo, ¿eh? Además así comprobáis. Yo sé que lo voy a perder prácticamente todo porque la superficie es muy porosa y lo absorbe. Vosotros en casa lo que debéis hacer es ir probando, depende de sobre qué, porque se comportará de una manera o de otra, ¿eh? Dependiendo de sobre qué estéis trabajando. Ahora. Echarle un vistazo, aunque todavía se tiene que secar. Pues mí, aburrido. Se ha estrellado uno por ahí. Ah. Este brillo lo vas a perder. Mucho se perderá. Ten en cuenta que le he puesto óleo, que es mate, diluyente, que hace que se diluya evidentemente tanto el barniz como otras cosas. Y esto que no es barniz brillo del todo, esto es más líquido, esto está diluido. Esto es wet effects que llamamos, que es para representar efectos húmedos sobre carros y todo. Entonces, no es tan brillante como el barniz brillante. Está bien porque si usas barniz brillante te puedes pasar a la primera y decir, la he cagado, pero sí.
Y esto siempre es un poquito más, y luego claro, lo vas atenuando a medida que le añades productos, esto va perdiendo. Es que así, así queda bien, pero posiblemente pierda, pero bastante. Porque, y esto que hacemos a veces, algunos que yo por ejemplo a veces lo hago, al final le meto una capa de barniz satinado para acabar de... No, yo no lo hago. Vamos a ver, yo te explico. Cuando tú pintas, imagínate un vehículo o un terreno, me da igual, lo que sea. Tú fíjate, hemos empleado acrílicos, hemos empleado enamel, hemos empleado pigmentos, óleos, barnices. Cada uno tiene su brillo, ¿vale? Lo bonito cuando ves una maqueta es precisamente ver matices. Ves brillos, zonas mates, zonas satinadas, el aspecto de la pintura es suave en unas zonas, en otras rugosa, luego ves el pigmento que es muy mate, polvoriento, ¿vale? Si tú a una maqueta cuando la acabas le das una capa de barniz, ¿sabes lo que haces? Todo eso te lo has cargado de un plumazo. ¿Y qué es lo que ves? El resultado del barniz que hayas empleado, si es brillante, satinado o mate. Pero todos los matices los has perdido. Entonces, salvo para poner las calcas, por ejemplo, en un carro, en un avión, que es necesario, tú en ese momento has pintado la base, pero la barnizas por completo y pones las calcas, y luego vuelves a barnizar. Pero a partir de ahí, yo no te lo recomiendo, porque lo que vas a perder es todo lo que has estado haciendo durante el camino, y todo lo que has estado consiguiendo, usando todas estas historias, y todos estos medios, lo pierdes completamente. Además, incluso el contraste, porque es cuando tú barnizas, se pierde mucho contraste entre colores, ¿vale? No tienen el mismo contraste, es como si le metieses un cristal, ¿vale? Y no se ve de la misma manera. Yo no barnizo, más que cuando pones calcas y demás. Pero ya te digo que yo no sé los que hacen aviones si suelen barnizar cuando acaban o no, pero... Eso a la tarde, ¿no? Eso toca a la tarde. He dicho que he pedido un fake. Bueno, ¿tenéis alguna duda? Si os ha quedado algo por ahí, ¿qué es qué impresión os da? Os hago una cosa rápida con los lápices para que los veáis, aunque no... ¿Lo qué? No sé, yo prefiero el pincel, la verdad. Pero bueno, para que veáis cómo funcionan, ¿vale? Hago un poquito aquí y lo veis. Y mientras tanto vais pensando a ver si se os ocurre alguna duda o alguna pregunta o algo que queréis saber. Aquí. A ver, lo de los lápices es muy simple. Todo esto está hecho con lápices, o sea que tampoco está mal, ¿vale? No está mal, quiero decir, lo podéis hacer con pincel igualmente, pero se puede hacer con lápiz. Y es muy simple, los podéis emplear en seco, ¿vale? Por ejemplo, para hacer algún fundido o algo, aunque luego lo recomendable siempre es aplicar un poquito de agua, ¿vale? Pero podéis oscurecer una zona, ¿vale? Aplicando el pincel tal cual, y se oscurece, o marcar algún borde o algo. Pero luego también los podéis aplicar en húmedo. Cuando lo aplicáis en seco, se comporta como un lápiz. Lo podéis borrar, como un lápiz normal. Cuando lo aplicáis en húmedo, se fija. Se fija, es un acrílico y ya es difícil, ¿eh? No, ya me apaño con este, gracias. Se fija y ya no se puede modificar, ¿vale? Vale. En húmedo mojáis la punta y mirad lo que pasa cuando mojo son lápices acuarelables, en realidad es una acuarela. De ahí también podría coger con un pincel, ¿vale? De hecho se aplican en húmedo así y luego se repasan con el pincel. Por ejemplo, vamos a hacer ahí una sombra. Está muy bien para hacer rayas en los vehículos, con el roce de la vegetación, o para hacer desconexiones, ¿vale? Bueno, otro medio más. Una vez lo habéis aplicado,
Yo utilizo un pincel plano o oblicuo. Los oblicuos son muy cómodos para esto. Y lo fundís así, simplemente vais fundiendo el lápiz. Lo exagero para que lo veáis, por supuesto, pero no, lo limpio y lo dejo tal cual. Está bien, ¿eh? Es un efecto... Veáis que es fácil de gastar. ¿Preguntas? No sé, al lápiz queda permanente. Sí, si lo mojas es... Si lo mojas queda... Si no, depende de la superficie también, ojo, si la superficie es rugosa, la goma no lo va a borrar. Si es lisa, sí. Ojo, y el lápiz funciona bien sobre superficie mate. Es que el brillo no coge. El brillo no coge, exacto, porque tiene cera, tiene algo de cera el lápiz. Para que sea blando, tiene que tener algo. Entonces el lápiz funciona sobre superficie mate. Pues eso es todo. Así que... Si no tiene ninguna pregunta a nadie, lo que tienes que hacer. Es fácil, no, es fácil, es fácil. Es cuestión de práctica. Yo siempre lo digo, la diferencia entre unos y otros son las horas que dedicamos. Y luego, sobre todo, hay que cometer errores. Y a la gente le da miedo cometer errores. Y el problema es ese. O sea, a mí las cosas no me salen a la primera. Yo lo que enseño es el fruto de 4, 5, 6 intentonas y verdaderos desastres. Pero claro, si practicas al final, por eso os digo, cuando hagáis esto, probar. Yo ya sé cómo me va a funcionar, porque ya lo he hecho muchas veces. La única diferencia entre unos y otros son las horas que dedicamos unos y las que dedicamos otros. Ya está, el resto es cuestión de práctica. Esto no es difícil. Puedes tener más o menos gracia. Yo estoy seguro que cuando hagas 5, lo vas a hacer igual que cualquiera. Porque tendrás la gracia y tendrás la práctica. Porque verás, joder, es que esta distribución, esto que era muy simétrico, esto que era... Cuando uno empieza a poner una piedra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, uno no se da cuenta. Pero cuando llegas a un sitio y te dicen, tío, lo ves, ostras, pues es verdad. La próxima vez pondrás 3 aquí y 1 aquí. ¿Me entiendes? Igual que con la vegetación, igual que tal. Que es aleatorio, pero no sigue un patrón. Por eso que no sigue un patrón, las cosas ni deben ser, ¿vale? Y eso es cuestión, eso es simplemente práctica. No tiene más. Exacto. Sobre todo, yo siempre lo digo, lo mejor que podéis hacer es copiar la realidad. No te vas a equivocar. Lo harás mejor o peor, pero los efectos estarán donde tienen que estar, los patrones serán los que tienen que ser, con lo cual el resto es una cuestión también de más práctica. Es decir, copiar no es difícil, tú lo estás viendo, repítelo, pon la planta ahí, cuando veas un árbol, pues ves como una trepadora sube alrededor tal y no sube colgando a una rama. Quiero decir que son cosas que están ahí. Una buena referencia y a practicar lo que se pueda y ya está. Y a estropear cosas. Eso, a estropear muchas cosas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Rubén. Gracias a vosotros.